amigos, les traemos hoy una frase muy interesante. Trata a una persona por lo que es y eso será. Trátala por lo que puede llegar a ser y en eso se convertirá. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar acerca de neuroeducación. Hoy está con nosotros Ricardo Cervantes. Hola Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy de maravilla. ¿Tú qué tal? También, muchas gracias. Pues aquí muy emocionados porque Ricardo viene desde León y nos va a traer unos tips para que podamos insertar la neuroeducación en la vida de nuestros hijos y con eso potenciar su aprendizaje. Pero cuéntanos, Ricardo, ¿qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una rama que parte de la neurociencia, que es un tema encantador, la verdad. Es a veces complejo entenderlo, leer esos libros, pero la verdad es súper bonito porque la neurociencia es el estudio científico de lo que sucede en tu cerebro. Entonces, ya podemos ver literalmente lo que pasa en nuestro cerebro y a partir de eso, tomar ideas, tomar formas de pensar acerca de por qué hago lo que hago a través de ciencia. Ya no es a través de lo que me contó mi tía Chonita o lo que me enseñaron en casa, que es valioso, puede serlo. Pero además, ahora tenemos una herramienta científica para entender por qué hacemos lo que hacemos. Esa es la neurociencia a grandes rasgos, un estudio científico de lo que sucede en el cerebro. Y ahora con la neuroeducación es trasladar por qué nuestro cerebro se conforma de cierta manera y llevarlo a la educación, que es un tema del que a veces no a todos les encanta hablar, pero cuando hablamos nos soltamos el chongo. Es que está súper interesante además porque mamás, papás, tenemos la oportunidad ahora de apropiarnos de todo ese conocimiento para mejorar la educación de nuestros hijos. Porque tras bambalinas, Ricardo nos estaba contando que en los últimos 5 años se ha descubierto más del cerebro que en los anteriores 5,000, ¿cierto, Ricardo? Sí, es correcto. La velocidad a la que avanzan los descubrimientos acerca de nuestro cerebro es increíble. Y mira que estamos a años luz todavía de terminar de entender nuestro cerebro. Pero afortunadamente ya hay muchísimos avances. Sí, porque también por ahí dicen, hay un mito urbano que usamos como el 10% de la capacidad del cerebro, ¿no? Totalmente errado. Sí. Digo, quizás esa frase se refiere un poco más a que al mismo tiempo todo nuestro cerebro se está utilizando, eso tendría un consumo energético que nos haría que nos desmayáramos. Pero en realidad nuestras facultades, nuestra capacidad cerebral siempre se está usando al 100%. Solamente que un dato interesante es que ese 100% puede ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo conforme un montón de cosas, estudios, experiencias, viajes, conocimientos, un montón de cosas. Qué interesante. Pues Ricardo nos va a dar algunos tips para poder aplicar con nuestros hijos, pero antes de que nos dé los tips, déjenme platicarles quién es Ricardo Cervantes. Es empresario y conferencista apasionado por el desarrollo humano, la neurociencia y las buenas conversaciones. Es fundador de Careva, empresa dedicada a ayudar a las personas a lograr mejores resultados profesionales. Es licenciado en Desarrollo del Capital Humano por la Universidad de La Salle Bajío y tiene un máster en Dirección de Empresas por el Instituto Internacional de San Telmo. Tiene muchos grados más, pero ahorita vamos a empezar ya con los tips y muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, Ricardo. No, de verdad que al contrario, muchas gracias, me encanta compartir esto. Pues bien, mira, antes que nada, como acabas de leer justamente en mi resumen, no soy médico ni soy científico y ese es parte del primer tip que le quiero dejar a la gente. No necesitas serlo para envolverte en un tema tan lindo y tan poderoso como es la neurociencia. De hecho, mi chamba es hacerlo fácil y hacerlo ligero para las personas. Entonces, de verdad que es para cualquiera. Hace falta simplemente meterse en el tema, leer, investigar, pero es para cualquiera. La verdad es que vale mucho la pena. Y para empezar el tema de neuroeducación, hay algunos datos súper fuertes que quisiera compartir y con esto demostrar la importancia de la educación hoy más que nunca, hoy más que nunca. Por ejemplo, diariamente, es una estadística que viene de Estados Unidos, diariamente 6 niños cometen suicidio
342 niños son arrestados por actos violentos y cerca de 2.800 niños diario abandonan la escuela. Diario. Es complicado, es muy complicado el tema de la educación, es muy fuerte y estos datos nos demuestran mucho de hacia dónde está caminando la educación hoy en día. Niños suicidándose, es de verdad terrible esto, es lamentable. Hoy más que nunca, con tantos cambios en el mundo, con tanta tecnología, con tanta conectividad, es importante que nosotros seamos los primeros en enterarnos de cómo educar a nuestros niños, de cómo educar en casa. Y esto no nada más es un tema académico. Entonces, algunos de los tips que voy a dar sí pueden caer en lo académico, pueden ayudarle a los niños o a los papás, mejor dicho, a que sus niños tengan mejor rendimiento y otros para que sean mejores niños y que no sufran de estos datos, que no sean parte de la estadística. Por ejemplo, el primero, volver la educación un hábito, volverla un premio, no un castigo. Ese es el primer tip. Y la gente va a decir, yo jamás pondría como un castigo la educación. Sí, pero en el día a día, en las actividades diarias, a veces volvemos un castigo a la educación. Primero termina tu tarea y después el helado. Primero termina tu tarea y después los videojuegos. Primero termina tu tarea y luego sales a jugar. El niño va entendiendo que la tarea es un problema, que la educación es casi un estorbo para poder llegar a la felicidad, para poder llegar a algo que le gusta. O a veces el clásico papá o mamá que por querer ayudar y en sus buenas ganas, en su buen ánimo de querer ayudar al niño, se pone a hacer la tarea con él o alguna actividad de clase con él y la vuelve tortuosa. Es que lo estás haciendo mal, es que no es así, es que pon atención, es que, oye, por favor, y se desesperan. Tómense un respiro, no vuelvan tortuosa la educación. Debería de ser un premio el poder tener educación y no un castigo. Ese es el primer tip. Oye, pero a ese respecto sí es como romper totalmente un paradigma, porque todos crecimos así, primero la tarea y después sales a jugar. Primero la tarea y después los videojuegos. ¿Cuál es tu recomendación entonces? ¿Cómo manejarías que no sea castigo, que sea premio? Totalmente, yo lloré aprendiendo la tabla del 7. Entonces, de verdad que, ¿qué podemos hacer ante esto? Podemos hacer, por ejemplo, un ambiente lindo para el niño cuando esté haciendo una tarea. Que nosotros seamos los primeros en ser parte de ese ambiente lindo. Yo en este momento que tú estás estudiando o que tú estás haciendo un proyecto escolar o que estás haciendo una tarea, yo soy el primero en ser cordial, en ser atento, en ser lindo y en ser paciente. Ser paciente. Es un niño, tú tienes, no sé, 19, 30, 40, 50 años más que él. Ten paciencia. No va a serlo como tú. Sé parte de ese ambiente lindo para poder estudiar. Oye, ¿sabes qué? Vamos a comernos un helado. ¿Pero por qué te vas a comer un helado? Para que puedas estudiar, porque necesitas estudiar. Estás cambiando brutalmente, decir, oye, mi premio es estudiar, pero me gusta más el helado. Sí, pero después del helado va el estudio. Es decir, no quiero que condicionemos a los niños a estímulos buenos para después estudiar, pero sí por lo menos a que no termine siendo el estudio el impedimento para que algo sea disfrutable. Claro, súper. ¿Sí? El segundo tip, hay que ayudarles a entender qué son los errores, porque los errores se les tiene que llamar por su nombre. Hay gente que ya le tiene miedo al error. No, es que esto no es un fracaso, es una experiencia de vida. Se llama fracaso, se llama error y no pasa nada. El ser humano necesita equivocarse para aprender. De hecho, es un proceso didáctico. El error es parte del aprendizaje. De hecho, en culturas orientales, a diferencia de las occidentales, para llegar a lo que sea que le determinen éxito, ellos ven como una escalerita y dicen, tengo que equivocarme una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, las que sean, para llegar al éxito. Y aquí nada más es o fracaso o éxito. No hay más. Y les enseñamos a los niños, uno, a no reconocer los errores. La clásica, yo llego a casa, imagínate que tengo dos niños, estaban jugando fútbol, llego y veo un jarrón roto o una ventana rota. ¿Cuál es mi primera pregunta ante eso? ¿Quién la rompió? Exactamente. Y a nadie le gusta tener la culpa. A nadie. Entonces hay que ayudarle a los niños, y ese es el segundo tip para la neuroeducación,
hay que ayudarles a entender qué es un error. ¿Qué es un error? ¿Cómo es un error? ¿Y por qué nos sirve el error? Que de hecho, así sin pausas te doy el tercer tip porque es importante. No hay que prohibirles, este es el tercer tip, no hay que prohibirles ni atormentarles con el error. Cuando yo el error lo castigo, le digo al niño, no te vuelvas a equivocar porque así te va. Y el niño no quiere equivocarse. ¿Pero qué crees? Te lo firmo y te lo apuesto por lo que quieras que se va a equivocar. La única diferencia con lo que tú estás causando es que no te lo va a decir. Lo va a esconder debajo de la alfombra, a lo mejor no te das cuenta y Se va a ese es un... avergonzar. Se va a avergonzar. Hay niños que responden y llorando ante el error, hay niños que responden avergonzados y se van, hay niños que se crecen ante el error, también se da la ocasión, pero no es nada recomendable. Eso era algo muy, muy viejito, muy anticuado de pícale la cresta a la gente, así decíamos. Es algo anticuadísimo y disfuncional, vale la pena decirlo. Entonces, cuando nosotros atormentamos a los niños con el no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques, te abrochaste mal las agujetas, te pusiste mal el moño, hiciste mal tu tarea, te castigo, te regaño, tengo pláticas largas contigo por un error, lo estoy volviendo tortuoso y eso es un problema. Entonces, Así no nos tercer, conoces. totalmente, totalmente. Entonces, el tip 2 es ayúdales a entender que es un error y 3, no los tormentes con eso, no los atormentes con eso. Ayúdales a que el error sea parte de un proceso, no que sea un motivo de burla, ni de llanto, ni de castigo. Como en los salones, a veces todavía en las primarias, alguien se equivoca. ¿Quién quiere participar? Juanito, levanta la mano. Juanito, dime, esto está mal. ¿Cuál es la reacción de los niños a continuación? Se equivocó. Exacto. La escuela ya va a ser difícil. Tú como papá no lo hagas más. En la escuela puede que se burlen de él, puede que le echen carrilla, como decimos coloquialmente, puede que lo avergüencen por un error. Tú no seas partícipe de eso. Claro. Ese sería el tercer tip. Como un cuarto tip, te podría mencionar también algo que poca gente quiere mencionar en la educación y es el ocio. El ocio, el no hacer nada. Para un niño, el ocio es algo muy poderoso y algo muy significativo. De hecho, está muy infravalorado el ocio. ¿Qué sucede cuando el niño tiene un momento de ocio? Es ese preciso momento, de hecho es el único momento prácticamente donde un niño puede tomar todo lo que ha aprendido de su casa, de la escuela, de sus amigos, de todo su entorno y decir, ¿qué voy a hacer con esto? Me invento un juego, le hablo a un amigo, leo un libro, ¿qué hago? ¿Hago algún invento? El ocio es una herramienta pedagógica. El ocio es una herramienta creativa y social. Cuando se dan momentos de ocio es cuando el niño, evidentemente esto tiene que ser en un ambiente controlado, hay que decirlo, en un ambiente sano. El ocio es una herramienta social y creativa para los niños. Es cuando agarran todo eso que traen acá en el aire, lo condensan y lo ponen a trabajar. Si estamos con los niños de la actividad 1, la actividad 2, la escuela, el baile, el fútbol, la tarea, siempre están haciendo. Y son como unos burritos de carga que no tienen ni idea de por qué lo están haciendo. Solamente hacen. Y eso estoy hablando de niños, pero ¿no suena familiar la historia con algunos adultos? Claro. Y fíjate que hay algunos papás que nos dicen que, pero es que mi hijo ha hecho fútbol desde los 10 años y de pronto a los 15 ya no quiere hacer nada. O ha hecho ballet desde los 4 años y de pronto igual a los 13, 14, 17 ya no quiere hacer nada. Pero esto que dices tiene mucha razón, porque no saben por qué lo hacen, porque los llenamos de actividades y no les permitimos saber si realmente les gusta. Totalmente, y eso conecta justamente con el quinto tip que les quiero dar el día de hoy, y es dejemos de acomplejar a los niños con felicidad, con esa noción de éxito que para ellos es muy complicada de entender. De hecho, me pasó algo súper gracioso. Yo estoy a punto de ser papá, en unos meses me convierto por primera vez en papá, y también por eso, aparte de la neurociencia, ahora me he estado metiendo tanto en los niños. Una persona a la que quiero mucho me preguntaba, oye, ¿y tú qué quieres que sea tu hijo? Desde ahí la pregunta me volvió loco, me volvió completamente loco.
Expectativa total, sí. Pero ¿de qué estás hablando? Es que ya todavía no nacen y ya le estoy poniendo el título y le dije, mira, yo lo que quiero es que sea una persona suficientemente madura en su vida para que determine qué es éxito y qué es felicidad para él o ella y lo haga. Porque yo quiero que sea doctor, yo quiero que sea esto yo, o hasta decir, yo quiero que sea feliz, yo quiero que sea exitoso. Y apenas la criaturita empieza a decir sus primeras palabras y éxito, 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 éxito. Ujú. Felicidad, feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Oye, ¿y qué pasa cuando tengo una situación de angustia, de tristeza? No, 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 no la puedes ver porque tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. Y eso nos vuelve unos seres súper desdichados que no nos comprendemos a nosotros mismos, nos causa unos problemas emocionales brutales porque vivimos para la expectativa del papá o la mamá. Ojo, esto no quiere decir que no querramos felicidad para nuestros hijos o éxito. Significa nada más que no los acomplejes, que no los abrumes con ser felices y ser exitosos. Ni siquiera ellos mismos saben qué es eso. Quizás ni siquiera el propio papá o mamá. Es cierto. Y sabes que más allá, ya cuando son universitarios, también nos hemos topado con que justo con ese complejo de felicidad, confunden felicidad con estar en éxtasis, con estar como súper high todo el día. Y entonces, si no me gustan dos materias, es que eso no me hace feliz, me tengo que salir de la escuela. Totalmente. Porque tenemos tan metido esto de felicidad, pero felicidad de una manera donde no incluye todas las emociones, sino donde solamente incluye algo que me haga sentir muy bien, pero ni siquiera poquito bien, muy bien. Y eso confunde mucho a los niños, justamente ahí a los jóvenes. Totalmente. Se ha confundido o se ha corrompido. Ya se ha corrompido totalmente el concepto de felicidad. Para empezar, es un concepto abstracto. No puedes decir en todos momentos y designar soy feliz con esto, soy feliz con esto. Es un concepto muy abstracto. Pero más importante es que se confunde felicidad con placer. Exacto. Son cosas diferentes. Yo amo el helado, yo amo los días soleados, yo amo la playa. No lo amas. Te gusta y te da placer. Te gusta y te da placer. Entonces, placer y felicidad no siempre van en la mano. Casi siempre cuando tienes felicidad sientes placer. Pero hay gente que, por ejemplo, llora de felicidad. Ese no es una sensación placentera la de llorar, pero lloras por felicidad y se puede. Entonces, felicidad y placer no son sinónimos. Que de hecho esa es quizás mi última recomendación, el cultivarnos mucho en inteligencia emocional. ¿Cuántas horas, cuántos años, cuántas décadas estudiamos una materia académica? Pero ¿cuánto le hemos destinado a estudiar sobre inteligencia emocional? Es de verdad impresionante. Y yo cuando doy algún curso, alguna conferencia y les digo, saquen la cuenta. En su vida, ¿cuántas horas estudiaron matemáticas, español, etcétera? Ay, sumen. Sumen cuánto han estudiado inteligencia emocional. ¿Así o cero? Y entonces nos volvemos unos estorbos con conocimientos. Nos volvemos unos estorbos con conocimientos. Somos personas súper dotadas a nivel técnico y académico, podemos resolver problemas lógicos, matemáticos, pero no sé qué hacer con eso. O cuando me enfrento a un problema emocional en mi vida, soy un desastre. Me peleo con mamá, me peleo con papá, me peleo con hermanos, no tengo una pareja estable, no puedo tener una relación con otra persona que sea diferente a mí. Nos volvemos estorbos con conocimientos y la falta de inteligencia emocional que se puede educar desde niños, también hay que decirlo. De hecho, hay dos libros que me gustaría pasarte al final, que todos deberíamos de leer. Eh, Se puede educar desde niños y podemos generar personas con la capacidad de crear su propia felicidad y no de depender de algo para ser felices. Depender de un trabajo con mucho dinero, de una posición política, no depender de que mi papá o mamá me digan que sí para ser feliz. Simplemente yo creo mi propia felicidad y se puede a través de la inteligencia emocional. Eso suena increíble y la verdad es que quedaríamos todos los papás ya afirmado desde ahorita si con eso que aprendo mis hijos van a estar mejor en el futuro y mejor de la manera en que dice Ricardo, mejor emocionalmente, mejor como personas, no mejor como
consideramos el éxito anteriormente, ¿no? No con una carrera, pero que no sepan gestionar una vida en familia. Exactamente, o una vida en sus propios términos. Hay muchas formas Claro, de vivir la vida y hay claro, muchas claro. formas de ser feliz. Entonces, ¿cómo va a entender un niño qué es ser feliz si no entiende sus propias emociones? Por eso decía, no se trata de que no quieras felicidad para tu hijo. Se trata de que no la complejes y no la atormentes con eso y que él descubra en sus propios términos qué es felicidad. Son dos libros muy interesantes. Digo, está el de cabecera, que sí, ya todo el mundo seguramente lo conoce, el de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, pero los que yo quiero comentarles hoy son dos, que es uno del autor se llama Lawrence Shapiro, y él nos habla de la neuroeducación en los niños. Ahí habla mucho acerca de inteligencia emocional. Lawrence Shapiro, neuroeducación en los niños. Y hay otro que se llama El niño optimista, o The Optimistic Child, de Martin Seligman. Martin Seligman es un psicólogo que ha trabajado toda su vida principalmente en temas de estrés, de depresión, de ansiedad, y ahora conecta con neurociencia y con inteligencia emocional para niños, lo cual se me hace maravilloso. Qué increíble. Les pasamos los nombres escritos de los libros para que puedan buscarlos, para que puedan hacer su librería. Qué increíble lo que nos has dicho. Es en algunos casos rompe los paradigmas con los que los papás crecimos y con los que inconscientemente volvemos a querer educar a nuestros hijos. Es por eso que es tan importante que nos informemos, que nos eduquemos también para romper con lo que no sirve o para retomar lo que sí sirve, como decíamos, ¿no, Ricardo? Pero desde un punto más consciente. Sí, totalmente. Realmente la parte más importante de la educación de un niño debe de ser la conciencia, el que esto, ya sea lo que yo estoy haciendo con él o lo que el niño sabe que está haciendo por sí mismo, esos niveles de conciencia que no siempre se trabajan, híjole, son fundamentales. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido, insisto, de muchísima ayuda. Y pues bueno, si tienen alguna duda, van a estar también las redes sociales de Ricardo para que lo puedan contactar. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a ti, que tengas un excelente día y un placer poder compartir con ustedes. Hasta luego.